Buenas, me presento. Soy Valentín Montenovi y les doy la bienvenida a la Galería de Arte. La Revolución Rusa. Esta pasó gracias a unos consentimientos que son: primero, Rusia se puso en guerra con Alemania y esta era la Primera Guerra Mundial. Y esto se lo llamó la Gran Guerra. Las constantes derrotas que sufrían los ejércitos rusos desacreditó a los Romanov, la última dinastía zarí. En 1905 tuvo lugar la primera revolución tras la derrota de Japón ante Rusia. La segunda razón fue que Rusia sufrió una crisis económica y había una escasez de alimentos, ya que este era un país rural y sufría mucha desigualdad, ya que habían dos tipos de clases: la nobleza, los cuales tenían para alimentarse y tenían mucha plata, y el pueblo, los cuales apenas sobrevivían. Y normalmente casi no había clase media. Y la tercera razón fue gracias a la esposa de Zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, ya que esta no era querida por el pueblo. Y sumándole que este año hubo un gran invierno, fue lo que detonó todo. En el año 1917, la Revolución Rusa se dividió en dos fases: la de febrero y la de octubre. La Revolución de Febrero inició con una huelga de trabajadores en Petrogrado. Con el pasar de los días se generalizaron más huelgas por Petrogrado, y el ejército no contó con los medios para reprimir la revolución de Nicolás II. La caída del régimen logró una ola de entusiasmo, pero un gobierno provisional subió al poder, y este sería comandado por Alexandra Kerensky. Tras su gobierno volvió el revolucionario Vladimir Lenin, el cual se encontraba en Suiza. Al pasar el tiempo, los soviets, el cual eran unas asambleas populares de obreros y soldados y campesinos, en un principio dejaron gobernarlo, pero comenzaron a insistir con una prerrogativa para influir en el gobierno y las milicias. Los trabajadores y campesinos se politizaban. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, el cual impulsó una radicalización. Este se hizo portavoz del descontento de la gente, y gracias a sus dotes orales comenzó a defender la postura de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista. Y al volver a instaurar la dictadura proletariado, este gobierno de Kerensky cada vez era más odiado y fue incapaz de hacer reformas y se distanció de la población. Se siguió mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial y el pueblo se quejó de esto. Y el gobierno adaptó la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno para instalar el sistema comunista. La Revolución de Febrero fue un levantamiento. A cambio, la Revolución de Octubre, los soviets se apoderaron de puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio del Invierno, derrocando el gobierno provisional. Y Lenin anunció 3 medidas. 1, que iba a haber paz inmediata. 2, un decreto para que las tierras se repartan entre los campesinos. Y 3, la formación de comisarías del pueblo, la cual organizaría para elegir una asamblea constituyente. Pero el partido bolchevique de Lenin perdería las elecciones y Lenin mandó disolver la asamblea. Y esto lograría una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Checa, una organización para redimir cualquier disidencia. Entre sus métodos había desde tortura hasta fusilamiento. En 1918, Nicolás II, Zarina Alejandra y sus 5 hijos fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que hubo entre el ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco fue ganada por el ejército rojo, y este impulsó el leninismo y la dictadura del proletario. En 1922, el país estaba en una terrible hambruna. Mató a más de 5 millones de personas, y en 1924 muere Lenin y Stalin, su nuevo sucesor. Trotsky fue expulsado del partido y lo asesinaron. Stalin puso a la Unión Soviética como una potencia mundial, y la Unión de las Repúblicas Soviets duraría hasta 1991.
La crisis de 1929. Durante 1928, las acciones de las principales compañías americanas como General Motors, United States Steel y Radio Corporation of America había subido rápidamente su valor. Esto constituyó una fuerte inversión que permitió lanzar al mercado cifras récord de millones de títulos. El 24 de octubre de 1929 se produjo un pánico financiero en la Bolsa de Nueva York, que para esa fecha tenía unos 100 años de existencia. Comenzaron a ver las cotizaciones y los poseedores de acciones que intentaron venderla desesperadamente antes de que siguiera perdiendo su valor. La crisis de 1929 provocó una desarticulación del sistema económico internacional. La recuperación no fue general hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, y las economías capitalistas tuvieron que buscar soluciones alternativas al liberalismo para salir de esta crisis. El New Deal, o Nuevo Trato del presidente Roosevelt, inauguró la intervención del gobierno federal en la economía, que hasta ese entonces era un ámbito exclusivamente privado de los hombres de negocios. El New Deal consistió en una serie de reformas o medidas intervencionistas para regular los mercados y los efectos de la crisis. Los principales fueron el control del gobierno sobre la emisión de acciones en la bolsa, el control de la banca privada y la creación de una agenda federal para asegurar los depósitos bancarios, la ley y los reajustes agrícolas, la refinanciación de hipotecas, la ley de recuperación industrial y la seguridad social. Otro aspecto innovador fue la inclusión de funcionarios negros en la administración de Roosevelt, cuyo número se triplicó durante la década de 1930. Incluso se construyeron con fondos federales centros de recreo, escuelas y hospitales para negros. Se materializó la ayuda a los trabajadores negros que ocupaban los peores empleos y que tradicionalmente eran los últimos contratados y los primeros a pedir. Esta política permitió la rehabilitación del Partido Demócrata y la conquista de los votadores negros, que cambiarían sus lealtades políticas de los republicanos hacia el Partido Roosevelt. El fascismo italiano. El surgimiento de los denominados movimientos fascistas significó un retroceso respecto del liberalismo político europeo. Estos regímenes fueron esencialmente autoritarios y hostiles a las instituciones políticas liberales. Algunas características del fascismo europeo fueron la aseveración del nacionalismo, el anticomunismo y antiliberalismo. Se gobernaba con un sistema de partido único. La autoridad era un jefe único, carismático y culto líder. Exaltación de la acción directa y violenta de las milicias encuadradas en el Estado, y el cooperativismo, que sustituía a la democracia liberal por la representativa de los grupos de intereses económicos profesionales. La marcha sobre Roma. En 1922, octubre, un grupo revolucionario y fascista decidió marchar sobre Roma. 40.000 camisas negras marcharon sobre la capital italiana. La marcha coronó las negociaciones para el ingreso de Mussolini al poder como el jefe del Consejo de Ministros. Y en 1924, Mussolini disolvió el Parlamento italiano, clausuró las publicaciones opositores, y el rey pasó a ser una figura simbólica, ya que el duce o líder asumió totalmente el poder. En 1937 firmó el Pacto Anticomunista, que dio como resultado el eje romano Berlín-Tokio, y en 1938 selló el Pacto de Acero con Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini fue derrocado por un golpe de Estado interno, organizado por el propio rey y miembros de círculos fascistas.